Ecosistemas colombianos. Cuarto semestre, salida de campo a Amazonas Colombia 2015. Tema: comunidades indígenas. A continuación presentaremos un breve análisis sobre la comunidad ticuna San Pedro de los Lagos. El resguardo reconocido San Antonio de los Lagos, con una extensión de 188 hectáreas y 500 habitantes. En San Pedro de los Lagos se encuentran 68 habitantes, de los cuales 35 son niños. La comunidad es liderada por el abuelo Pedro, quien es el más viejo de la comunidad y el fundador de la misma, con 77 años de edad. Con respecto a la educación, los ticuna han logrado una importante cobertura desde hace aproximadamente 15 años, por lo que la población que más formación escolar tiene se encuentra entre los 15 y los 29 años de edad. En el pueblo ticuna, solo el 56,5% habla bien la lengua ancestral y un 19,9% ni la habla ni la entiende. En la población infantil cercana a los 4 años de edad, un porcentaje de 19,6% habla la lengua nativa. Si se tiene en cuenta la generación joven que cubre desde los 5 hasta los 29 años de edad, el 38,9% no habla ni entiende la lengua, lo que muestra un claro índice de debilitamiento de la misma. En Colombia, las comunidades indígenas tienen un trato preferencial de salud. Para tal fin, se han legislado normas como la Resolución 1003 de 1981, que establece la representación del servicio de salud en forma gratuita. Servicios que deben ir orientados de acuerdo a las condiciones culturales, sociales y de respeto por la medicina tradicional. Las autoridades indígenas seleccionan al personal que se capacita como promotor rural de la salud para presentar dicho servicio en sus comunidades. En cuanto a lo cultural, ticuna significa hijos del agua. El dios al que adoran es llamado Nutapa. Para ellos, el equilibrio de la naturaleza es sagrado. Todo lo que ha creado la naturaleza es indispensable, es preciado. Los indígenas ticuna realizan diferentes rituales como el de la conservación de la tortuga, el canto a la naturaleza y el medio ambiente. Cuando hay poca y también mucha cosecha, realizan bailes. Uno de los que nos pareció más impactantes fue el ritual de la pelazón, que realizaban las mujeres en su etapa de paso de niña a mujer, el cual consiste en la preparación de esta importante etapa en la vida de una mujer indígena. La duración de este ritual es de 2 días. Por esta preparación consta de 8 meses en los que la mujer aprenderá, enseñada por su abuela ticuna, a realizar los tejidos de los vestuarios típicos de la comunidad. El ritual dura 3 días y 2 noches, en las cuales se les arranca el cabello y les dan a tomar una bebida que las lleva a un tipo de trance. Este ritual es significativo pues hace parte de la preparación física y espiritual del momento de la menstruación de la mujer, el paso que ellos consideran a una mujer. Estas mujeres se ven bastante atraídas por el ritual, pues hace parte de su costumbre. Hoy en día es considerado doloroso y las mujeres son quienes deciden si desean que se les arranque el cabello o que por el contrario se los corten como muestra significativa. Después de este ritual, la mujer no podrá cortarse el cabello jamás. Y se ve como en cierta medida la intervención social ha sido significativa para las comunidades, no solo para este ritual, sino para muchas de sus costumbres. El hecho de considerar doloroso uno de ellos, que es normal, que parecía ser normal tiempos atrás, que llevan décadas practicándolo y que influye mucho en su espiritualidad. Esto hace que esta intervención sea cada vez más trascendente para las prácticas culturales. Sin involucrarnos en lo que sea humano o no, la intervención ha sido tan grande que estas personas que solían tener rituales espirituales, físicos y culturales cambian en parte su esplendidez.
Otros tipos de sustentos de los indígenas son la pesca, la caza, la tala y la fabricación de artesanías. La intervención de la sociedad en la comunidad ticuna ha influido en gran medida, pues el comercio de otras partes del país y de la cultura civil ha llegado a sus manos para proveer otros servicios necesitados. Además de esto, el sustento de las chagras se ha modificado, debido a que antiguamente una chagra se dejaba muchos años para que el suelo recuperara sus propiedades. Hoy en día existen dos categorías, de 9 meses a 1 año y de 6 meses. Estas se vuelven a sembrar cada 8 años. Para la recuperación del suelo se siembran árboles que produzcan fruto. Este cambio de tiempo de recuperación del suelo se debe al crecimiento de la población y sus necesidades. En cuanto a lo social, en la organización de la comunidad existen diferentes clanes, los cuales están determinados por los 4 elementos del planeta: agua, tierra, aire y fuego. Estos clanes son determinados por animales de acuerdo al elemento en el que habitan. Los clanes son escogidos por los abuelos, así como también el nombre de cada persona al nacer. Por otro lado, al momento de unir clanes para formar una familia, el clan que predomina es el clan del padre, teniendo en cuenta que no pueden casarse 2 personas del mismo clan, puesto que esto significaría casarse con alguien de su propia familia, es decir, cometer incesto. Principalmente esto nos demuestra una organización social totalmente distinta a la nuestra, además conserva aspectos de las raíces de las culturas. Los indígenas de la Amazonía desarrollaron 2 formas de utilización de los recursos que le brinda la selva. El esquema de los nómadas forma de vida de los Nucacmacú, basada en la caza y la recolección, y están los grupos sedentarios cuya forma de vida se basa en la horticultura de chagras. En la selva amazónica existen diferentes tipos de claros, debido a que grandes árboles, gracias a los fuertes vientos y tormentas, caen y en ocasiones forman incendios. Los indígenas aprendieron a reconocer y manejar los recursos de la selva y la formación de estos claros para utilizarlos como modo de agricultura itinerante de bajo impacto para el ambiente. El indígena es el que debe escoger el terreno que ocupará la chagra, el cual, después de que sea curado por el chamán, es talado con ayuda de la comunidad en épocas de sequía y después quemado. Esta práctica es consciente del futuro que va a tener este terreno. Por eso mismo, cuando una comunidad indígena decide utilizar un claro para la chagra, después de cosechar las plantas, por ejemplo de ciclos más largos como la yuca y el plátano, la chagra es abandonada y comienzan a crecer especies maderables, como las palmas y los bejucos. En etapas mucho más avanzadas surgen árboles tan importantes como los frutales como el juanzoco. Además de esto se tiene en cuenta el tamaño y la composición, el cual varía de acuerdo con las propiedades de los suelos y los requerimientos básicos de cada comunidad. Cuando, por ejemplo, una comunidad cultiva yuca brava y caña, pero requiere de arroz y piña, realizan trueques con las comunidades aledañas que tengan este tipo de cultivos. Esto para no dañar la tierra, abriendo más claros y chagras en toda la selva. En cuanto a la organización política, en los antiguos roles, los relatos relacionados con el pasado, se ve la guerra y la rivalidad, en donde se construyen hechos esenciales de la existencia de los ticuna. Se dice que antiguamente dentro de una maloca existía un código único de autoridad que establecía la existencia de solo 2 roles: el tu'u, que significa jefe de guerra, y era el que dirigía a la totalidad de los individuos cuando se trataba de defender o atacar. Era el encargado de defender a las poblaciones. El tu'u era admirado por su comunidad por ser muy ágil y tener una fuerza extraordinaria. El yu'uku significa hechicero. Este ejercía funciones estrictamente privadas y personales, no identificándose con la comunidad de la misma manera y con la misma intensidad que el tu'u. La comunidad vivía con el temor a que el yu'uku les enviara algún tipo de enfermedad, epidemia o inundación. El rol de jefe de guerra perdió todo su significado entre 1910 y 1920 y nunca más fue ocupado. Crearon un nuevo papel político, el tuxagua. Era algo así como un capataz, el encargado de informar a su comunidad las órdenes del patrón. En los nuevos roles políticos, hasta los primeros años de la década de los 80, en las aldeas indígenas del Amazonas, fue muy importante el papel del curacá.
reconocido como una autoridad indígena, pero cuyo desempeño principal era servir como representante y agente mediador entre las sociedades indígenas. El papel del curacá permaneció entre los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, más bien como una figura creada por los blancos para establecer vínculos con los indígenas. Los cabildos como forma de gobierno indígena garantiza la propiedad colectiva de la tierra y protege los territorios indígenas de las posibilidades de ser invadidos por colonos blancos o personas externas. Esto posibilitó que los curacás, por primera vez en muchos siglos, ya no se limitaran a ser intermediarios entre los indígenas. Con el tiempo llegaron a constituirse en espacios para el fortalecimiento de autoridad de los pueblos indígenas y hoy en día constituyen instancias políticas que garantizan la autonomía de los pueblos indígenas colombianos.